Hola a todas y todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Daniela y voy a presentar algunos de los contenidos relacionados con la unidad 2 de la unidad o el curso de bioestadística, la cual se denomina Estudios en Biomedicina. Básicamente, lo que vamos a estar viendo es una serie de conceptos fundamentales relacionados con el análisis estadístico, en este caso, particularizados a la aplicación en problemas relacionados con las ciencias de la vida, la medicina, la biología, por ello aluden al curso de bioestadística. Dentro de la agenda de la presentación abordaremos temas o conceptos como población en muestra, cómo identificar una población en un estudio dentro de la biomedicina, dentro de la medicina, dentro de la bioestadística, qué es una muestra y cómo se selecciona una muestra, cuáles son las distintas técnicas que existen para la selección de muestras, una vez que hemos determinado la población bajo estudio, qué es una variable estadística, cómo la podemos identificar, cómo la podemos clasificar, asimismo cómo la podemos medir. Y finalmente vamos a cerrar discutiendo acerca de la diferencia que existe entre los estadísticos y los parámetros, qué son y cómo se distinguen entre ellos. Bien, una vez que nosotros hemos identificado un problema o una situación que queremos resolver o que queremos abordar a través de la aplicación de distintas técnicas estadísticas o a partir de un análisis estadístico integral, pues es bien importante que nosotros identifiquemos cuál es la población sobre la cual vamos a indagar o sobre la cual vamos a explorar lo que está ocurriendo para poder resolver alguna interrogante, ¿no? Para poder derivar alguna conclusión que va a ser aplicable pues a esta población. De manera general, una población se define en cualquier libro de estadística como un conjunto universal de elementos. Así de simple. Sin embargo, cuando ya nos adentramos un poco más en el análisis estadístico, el concepto de población se vuelve un poco más complejo que solo un conjunto universal. ¿Por qué? Porque la población va a atribuir a la colección total de valores distintos que puede tomar una variable que estamos estudiando. No son solo los sujetos bajo observación, sino son aquellas características que vamos a observar, que vamos a medir, que vamos a recolectar o que vamos a preguntar. Entonces, a menudo se le conoce como población de referencia, población objetivo o población bajo estudio. Por otro lado, la muestra, independientemente de cómo sea seleccionada, siempre será un subconjunto seleccionado a partir de la población identificada que es de interés. La forma en la que la muestra es seleccionada influye significativamente en la confiabilidad y en la efectividad del estudio que se esté realizando. ¿Por qué? Porque si los elementos que seleccionamos en nuestra muestra están sesgados hacia un resultado en particular, digamos que el resultado pudiera interpretarse como algo maquillado, algo arreglado para que nos presentara ciertas cifras. Sin embargo, los estudios que son o que se conocen como estadísticamente confiables y que son válidos para la comunidad científica son estudios que se realizan bajo una estricta selección aleatoria de los elementos en la muestra. Es decir, cuando nosotros seleccionamos la muestra, no hay forma de que sepamos de antemano o con anticipación cuáles son los elementos de la población que van a formar parte de nuestra muestra. Esto nos permite de alguna forma hacer una selección ciega de los elementos en la muestra que van a ser analizados para poder derivar conclusiones hacia la población. De otra forma, si nosotros arreglamos o nosotros decidimos bajo algún esquema de conveniencia cuáles son los elementos que van a integrar la muestra, pues la información que me va a dar la muestra obviamente va a atender o va a responder a las necesidades específicas de ese factor de conveniencia que se utilizó para seleccionarlos. De manera general, las muestras las podemos clasificar de dos formas, como aleatorias y no aleatorias. La palabra aleatoriedad hace referencia a todo proceso que se genera o se selecciona o se produce bajo el esquema de azar, es decir, no podemos anticipar
los resultados que vamos a obtener. Entonces, las muestras aleatorias precisamente se atribuyen a aquellas para las cuales no podemos anticipar los elementos que la van a conformar. Más adelante vamos a discutir las distintas formas de seleccionar elementos de manera aleatoria, porque existen técnicas. Sin embargo, básicamente es esto, ¿no? Una muestra aleatoria es aquella para la cual no sé cuáles son los elementos que la van a integrar y cada elemento dentro de la población tiene una cierta probabilidad de ser seleccionado. Esta probabilidad siempre será no nula, es decir, la probabilidad siempre será distinta de cero. Quiere decir que todos los elementos tienen una cierta posibilidad de ser seleccionados. Por otro lado, las muestras no aleatorias se seleccionan particularmente para estudios que requieren incorporar información específica dentro de la muestra. Si bien son estudios que presentan sesgo por lo general, o bien los resultados se van a, digamos, decantar hacia una cierta solución específica o hacia una cierta respuesta específica, a veces son necesarios para ciertos estudios, sobre todo en las ciencias sociales, a veces en algunos estudios dentro de la medicina, dependiendo, hay algunos, no todos, ¿no? ¿Y por qué se hace así? Bueno, imaginémonos, por ejemplo, que queremos hacer, tenemos una cierta población de pacientes dentro de un hospital y queremos hacer un análisis específico para pacientes que poseen cierta condición. Entonces, dentro de nuestra muestra, los pacientes forzosamente tienen que tener la condición. Entonces, aquí se vuelve una muestra de alguna forma no aleatoria para la totalidad de los pacientes del hospital, pero dentro del conjunto de pacientes que tienen la enfermedad, debe convertirse en una muestra aleatoria. No sé si queda tan claro esto, a lo mejor más adelante cuando platicamos sobre las técnicas de muestreo va a quedar un poco más claro. Entonces, por ahora lo único importante a entender es que la población va a ser el conjunto universal de todos los posibles valores que yo puedo observar para una variable que a mí me interesa estudiar. Y la muestra va a ser un subconjunto que será tomado dentro de la población o dentro del conjunto universal. ¿Y qué significa esto? Que la muestra o el tamaño de la muestra siempre va a ser más pequeño que el tamaño de la población. Tenemos aquí un ejemplo para analizar acerca de la identificación de qué es una población y qué es una muestra en un ejercicio aplicado. Tenemos un ejemplo relacionado con el departamento de obstetricia. El ejemplo nos dice que suponga que queremos caracterizar la distribución de los pesos de los bebés recién nacidos, de todos los infantes que nacieron con vida en los Estados Unidos en el año 2008. Suponga que la distribución subyacente de los pesos de nacimiento tiene un valor esperado o una media a la cual denotamos como mu y una varianza a la cual denotamos como sigma cuadrado. Idealmente, nosotros desearíamos o quisiéramos calcular mu y sigma cuadrado de manera exacta, es decir, integrando absolutamente la información de todos los bebés que nacieron en el año 2008 y que fueron registrados con vida. Es decir, calcularlos basados en la población total de los infantes. Pero esta tarea es particularmente difícil. ¿Por qué? Porque el grupo que representa nuestra población es un grupo muy grande. Es decir, hay una gran cantidad de sujetos o una gran cantidad de objetos que forman parte de la población. Es decir, hay una gran cantidad de bebés, ¿no? Son muchísimos. Y es complicado incorporar la información de todos los bebés que nacieron en el año 2008. En su lugar, se decide seleccionar una muestra aleatoria de n minúscula infantes, la cual se considera representativa de este grupo significativamente mayor. Y utilizamos los pesos de nacimiento, los cuales han sido denotados como X subíndice 1, X subíndice 2 y así sucesivamente,
hasta X subíndice N. De la muestra, bueno, recolectamos los pesos de nacimiento de la muestra y estos valores nos van a ayudar a estimar los valores de mu y de sigma cuadrado. Finalmente, el ejemplo cierra con la pregunta, ¿cuál o qué es una muestra aleatoria? ¿No? En este caso, pues es una muestra seleccionada empleando alguna técnica de selección aleatoria a partir de los registros de nacimiento de todos los hospitales, tanto públicos como privados, así como clínicas y registros de nacimiento en los Estados Unidos desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2008. En este sentido, aquí tenemos que tener bien claro dos cosas. La población no son los bebés. ¿Por qué no son los bebés? De acuerdo. Para poder identificar a la población, lo primero que tenemos que hacer es identificar la variable que nos interesa analizar. En este caso, no nos interesa analizar al bebé como tal, como una variable. Estamos observando una característica particular de los bebés. ¿Cuál es esta característica? La característica son los pesos de nacimiento, es decir, qué peso fue registrado cuando el bebé nació. Esa es la variable que estamos analizando. Entonces, la población va a ser la totalidad de valores de los pesos de nacimiento que fueron registrados para todos los bebés. Aquí los bebés se convierten en una unidad de observación o un sujeto de observación, del cual nosotros vamos a recopilar la variable que nos interesa analizar y la colección de todos los distintos valores de la variable se convierten en la población. Esto lo menciono porque es bien común que nos confundamos al momento de describir la población. Si yo les preguntara en este ejemplo, o les pongo como este ejemplo y les pregunto, describa la población del ejemplo anteriormente descrito, varias, afirmarían que la población son todos los bebés recién nacidos en los Estados Unidos, pero esa es una respuesta incorrecta. La población en este caso son todos los registros de los pesos de los bebés al momento de nacer. Esa sería nuestra población. Y es de esta información de la cual nosotros seleccionamos la muestra. ¿Cuántos vamos a seleccionar en la muestra? Pues de eso va a depender de las características del estudio. Este factor, el tamaño de la muestra, se va a abordar más adelante en el curso, cuando trabajemos con los temas de estadística inferencial, porque dentro de la estadística inferencial es donde se describe la confiabilidad del estudio y a partir de la confiabilidad del estudio es como vamos a determinar cuántos elementos requiere nuestra muestra para que el estudio sea confiable. En este sentido, bueno, la muestra fue el grupo, bueno, el subconjunto de n minúscula pesos de los infantes que fueron registrados al nacer. Tenemos un segundo ejemplo para análisis. En este caso, el ejemplo trata sobre enfermedades cardiovasculares. El ejemplo dice, el estudio de corazones de Minnesota busca evaluar de manera precisa la prevalencia y la incidencia de diferentes tipos de morbilidades cardiovasculares, tal como ataques cardíacos, infartos, dice en el área metropolitana de Minneapolis. Bueno, en la área metropolitana más grande de Minneapolis. También busca indagar sobre las tendencias que existen en estas tasas, las tasas de incidencia y de prevalencia de las enfermedades cardiovasculares a través del tiempo. Es decir, este tipo de estudio se conoce como estudio longitudinal porque están analizando el comportamiento de una variable a través del tiempo. Dada la dimensión del área que se pretende analizar, es imposible evaluar o entrevistar a cada una de las personas que viven ahí. Adicionalmente, es impráctico entrevistar en persona
una muestra aleatoria de las personas que viven en el área, porque esto podría significar que se dispersa una gran cantidad de personas recolectando las entrevistas a través del área, ya que es un área muy amplia. O sea, tiene una gran extensión territorial. En lugar de esto, esta área metropolitana se divide en regiones geográficamente compactas, por así decirlo. Vamos a imaginarnos que dividen el área metropolitana en distritos, o el equivalente a México serían colonias, a las cuales le podemos llamar cluster. ¿Sí? Es una palabra en inglés, pero que comúnmente se utiliza para referirse a grupos o agrupaciones en español. Posteriormente, una muestra aleatoria de estos clusters o de estas pequeñas regiones compactas que se identificaron o que se propusieron, se elige para el estudio. Entonces, en el equivalente mexicano sería, imaginémonos que tenemos toda el área de Tijuana, o sea, todo el municipio de Tijuana, y la dividimos, pudiese ser en delegaciones, pero creo que una división más acorde sería las colonias, porque son clústeres más pequeños. Y la selección correspondería en hacer una rifa, por así decirlo, entrecomillada, de todas las colonias que existen en Tijuana y aleatoriamente seleccionar un conjunto de colonias. No vamos a entrevistar a todas las personas de todo Tijuana, sino a las personas que viven en ciertas colonias hasta completar la muestra que nos interesa. Entonces, eso es lo que hicieron aquí. Una muestra aleatoria de clúster se elige para el estudio y varios entrevistadores van a cada uno de los clústeres seleccionados. El principal objetivo es enumerar todos los hogares dentro de un clúster y después entrevistar a todos los integrantes de los hogares, con un segundo objetivo, el cual es identificar a todos los adultos que tienen una edad de 21 años y mayores, iguales o mayores a 21 años. Y luego los entrevistadores invitan a aquellos sujetos que sean elegibles de acuerdo al grupo etario al que pertenecen, es decir, de acuerdo a su edad, para ser examinados con mayor detalle dentro de un centro de salud que se encuentra por ahí. En este sentido, la muestra total de todos los sujetos que fueron entrevistados a través de la área metropolitana se conoce como muestreo por conglomerados. Más adelante vamos a ver qué es lo que significa un muestreo por conglomerados o, digamos, la conceptualización exacta, pero este es un tipo de muestreo que se utiliza mucho cuando se quieren hacer análisis o estudios a gran escala, que se quieren abarcar áreas muy grandes, o bien cuando las poblaciones son demasiado densas y presentan características homogéneas. Vamos a ver más adelante. Finalmente nos comentan, estrategias similares se utilizan en muchos estudios estudios, análisis, entrevistas, censos que se realizan en materia de salud a nivel nacional. Y no solo en Estados Unidos, esto también aplica en México y en la gran mayoría de los países, que para recolectar información relacionada con la población de ciudadanos pertenecientes al país y con ello determinar ciertas estrategias o decisiones en materia de salud. Bien, en este caso, ¿cuál es la población que se está analizando? Para empezar, en el problema no es tan clara la variable que se analiza, pero en realidad, si examinamos un poquito más el análisis, la variable que se está analizando es la prevalencia, la incidencia de la morbilidad cardiovascular. Entonces, aquí, en realidad, no lo especifica el problema, pero pudiéramos considerar que se va a hacer un análisis de diferentes variables fisiológicas, por ejemplo, índice de masa corporal, peso, niveles de colesterol en sangre, el colesterol de alta densidad, el de baja densidad, triglicéridos, y con ello se va a determinar un índice de riesgo para determinar qué tan probable, qué tan poco probable
Es decir, qué tan grande, qué tan alto o qué tan bajo, perdón, es el riesgo de que la persona vaya a padecer alguna morbilidad cardiovascular. Entonces, las poblaciones que se van a tomar de los distintos objetos o los sujetos de estudio, donde los sujetos de estudio son aquellos que fueron seleccionados por aquí abajo, después de todos los criterios de inclusión. Las poblaciones serían para cada una de las variables que se van a estar analizando y bien, las muestras van a ser los sujetos seleccionados, perdón, los valores observados para las variables fisiológicas de los sujetos seleccionados. Entonces, como les comentaba, parece trivial describir a una población y su muestra asociada, pero conforme se vuelve más complejo el estudio que se está realizando, la definición de la población también se vuelve más compleja. Es por ello que es de primordial, importancia tener muy claro cuál es el objetivo del estudio, qué es lo que pretende buscar, qué respuestas pretende obtener, porque a partir de ello es como vamos a definir cuál es la población que vamos a estudiar y qué es lo que vamos a obtener de ella. Bien, esperando que ya haya quedado claro los conceptos de población y muestra, ahora nos toca hablar un poquito de las diferentes técnicas que existen para la selección aleatoria de muestras una vez identificada una población. En este caso nos vamos a concentrar en las técnicas de muestreo aleatorio porque como comenté anteriormente son las técnicas que son ampliamente aceptadas en todos los tipos de estudios o de análisis estadísticos, ¿sí? Porque nos permiten asegurar un cierto grado de confiabilidad en los resultados a partir de la selección ciega de elementos que forman parte de la muestra. En las técnicas, las técnicas de muestreo aleatorio básicas son 4 y se dividen en dos grandes tipos, individual en grupo. Es decir, en las técnicas de muestreo individual, los elementos de la muestra se van seleccionando de uno por uno, mientras que en las técnicas de muestreo en grupo, los elementos de la muestra se van incorporando por grupos o clusters, siguiendo dos estrategias distintas y que dependen mucho de la característica de la población. En las técnicas de muestreo individual tenemos dos. El muestreo simple, que es el más sencillo de todos, pero a veces no es tan práctico, y el muestreo sistematizado, que también es bastante simple, pero requiere más o menos entender las proporciones. Por otro lado, las técnicas de muestreo en grupo son el muestreo por conglomerados o por clusters, que fue el que vimos en el ejemplo anterior, y el muestreo estratificado por estratos, que es un muestreo en donde los elementos también se seleccionan en grupo, pero tiene una estrategia un poco distinta. Primero, vamos a platicar un poco acerca del muestreo aleatorio simple, como les mencionaba, es el muestreo pues, más simple de todos, como su nombre lo indica. En este caso, lo único que requerimos conocer para aplicarlo es la cantidad de elementos que requiere nuestra muestra. En este caso podemos observar como un ejemplo muy simple para representar gráficamente lo que ocurre con la técnica de muestreo es, imaginémonos que los elementos, los puntitos verdes que están dentro de este recuadro, son todos los distintos valores, distintos objetos que conforman nuestra población. En este caso, nuestra población tiene un tamaño de 56. Podemos decir entonces que es una población finita, contable y que podemos fácilmente identificar a todos los elementos que la conforman. Esto no siempre es así en las poblaciones, pero eso lo vamos a discutir también en los temas relacionados con la estadística inferencial. Bien, imaginémonos entonces que tenemos como muy claro identificados los elementos que conforman nuestra población, tal así que los tenemos numerados, ¿no? Del 1 al 56. Entonces, en el muestreo aleatorio simple, lo único que tenemos que hacer es seleccionar aleatoriamente tantos elementos como nos pida nuestra muestra. En este caso, nuestra muestra nos pide 14 elementos, por lo tanto, necesitamos generar 14 números aleatorios a partir de una distribución uniforme. Y van a preguntarse, ¿qué es una distribución uniforme? Bueno, las distribuciones también las vamos a ver más adelante, pero una distribución uniforme significa nada más que
todos los elementos tienen exactamente la misma probabilidad de ser seleccionados, ¿sí? Entonces, existen muchos generadores de números aleatorios, incluso sus calculadoras, las calculadoras básicas con las que trabajan en clase, tienen para generar números aleatorios, únicamente hay que dar información entre qué y qué número se requiere la selección de los números aleatorios y cuántos se requieren. Aquí en la presentación les comparto el enlace de un generador de números aleatorios muy sencillo, sin repetición, para el cual únicamente le dan los límites dentro de los cuales se van a generar los números aleatorios y la cantidad de números que requieren. En este caso vamos a suponer que aplicamos el generador de números aleatorios del enlace. Le decimos, quiero que me generes 14 valores de manera aleatoria con una distribución uniforme entre el número 1 y el número 56. Entonces, el generador de números aleatorios, me generó el número 4, el número 7, el número 10, el número que está aquí, que no me acuerdo cuál es, y así sucesivamente. Entonces, los elementos que están identificados con un círculo naranja son los elementos que van a formar parte de nuestra muestra aleatoria seleccionada a partir de una estrategia de muestreo simple. Esta estrategia de muestreo es muy sencilla, como les decía, pero resulta impráctica cuando el tamaño de la población es muy grande. ¿Por qué? Pues porque esto significa que el generador tiene que producir una gran cantidad de números aleatorios y esto representa una demanda computacional significativa para los generadores de números aleatorios. Se vuelve complejo. Entonces, cuando tenemos poblaciones muy grandes, este tipo de muestreo no es conveniente, ¿sí? Bueno, no es tan recomendable. Cuando tenemos, si queremos, la siguiente técnica de muestreo, que es el muestreo aleatorio sistemático, nos permite descargar o reducir significativamente la carga computacional para el generador de números aleatorios. El muestreo sistemático requiere únicamente la generación de un valor aleatorio y a partir de ese valor aleatorio, sistemáticamente vamos a incorporar el resto de los elementos a la muestra. Vamos a continuar con la misma población. Tenemos esta población de 56 elementos, la cual está numerada. Tenemos 1, 2, 3, 8, 16, 24, 32 y así sucesivamente hasta el 56, ¿no? Y vamos a continuar con el mismo tamaño de muestra. En este caso, nosotros requerimos 14 elementos para la muestra. En el muestreo sistemático, lo primero que tenemos que hacer es determinar nuestro factor de muestreo, al cual le vamos a denominar K. El factor de muestreo lo vamos a calcular como la cantidad de... Aquí está al revés, una disculpa porque esto me daría una proporción. El factor de muestreo sería n mayúscula entre n minúscula, es decir, tamaño de la población entre tamaño de la muestra. Entonces, si dividimos 56 entre 14, me va a dar exactamente 4, ¿verdad? Por eso les digo que esto es al revés. 56 entre 14 me da 4. Mi factor de muestreo es 4. Significa que voy a estar seleccionando una muestra cada 4 elementos, ¿sí? Por eso se le denomina como el késimo elemento de la muestra. Una vez determinado el factor de muestreo, vamos a elegir un número aleatorio entre 1 y k, solamente un número aleatorio, y a partir de ese número aleatorio, las siguientes muestras van a ser el késimo elemento de la población. Es decir, nosotros generamos un número aleatorio entre 1 y 4, empleando el generador de números aleatorios que vimos en la diapositiva previa o cualquier generador de números aleatorios. Y aquí va. Resulta que nos dio el 4. Número aleatorio entre 1 y 4 con distribución uniforme nos dio el 4. ¿El muestreo es aleatorio? Sí. ¿Por qué? Porque yo no puedo saber de antemano cuál va a ser el número inicial para la selección de las muestras. Puede ser cualquiera de los 4, por lo tanto, cualquiera de los elementos de la población tiene cierta probabilidad de ser seleccionado. De hecho, es la misma probabilidad de ser seleccionado.
Entonces, nos dio el número 4 y luego de ahí vamos a seleccionar cada 4 elementos, un elemento más para la muestra, es decir, 4 más 4 más 4 más 4 más 4 más 4 y así sucesivamente. Entonces, los elementos que conforman la muestra van a ser cada késimo, en este es cada 4º elemento dentro de la población y pues contamos, tenemos 3, 6, 7 y 7 son los 14 elementos que necesitamos en la muestra. Ahora, ¿qué pasa si el factor de muestreo no me da un número entero? La recomendación es siempre redondear hacia el entero superior. Y si en el entero superior, vamos a suponer que aquí la muestra me daba 4.7. Es un ejemplo, no me va a dar por el tamaño de la población, pero suponiendo. O bueno, que aquí le cambiemos y le bajemos un poquito y me da 4.7. Ok, yo voy a redondear hacia el entero superior, sería cada quinto elemento de la población. Entonces, generaría un número aleatorio entre 1 y 5. Y vamos a suponer que me sale el 5 y me haría 5 y luego 1, 2, 3, 4, el 5, 1, 2, 3, 4, el 5 y así sucesivamente. Si yo llego al final de la población y resulta que me falta un elemento, me vuelvo a iniciar acá hasta que complete la muestra necesaria cada 5 elementos. Así es como funciona el muestreo. Por eso es sistemático, en realidad se sistematiza la forma de elegir los elementos que forman parte de la muestra. Bien, esos son los dos tipos de muestreo en los cuales las muestras se incorporan seleccionando elementos de manera individual. Ahora, ¿qué pasa con la selección en grupo? De alguna forma, ya explicamos más o menos cómo funcionaba el modelo, el muestreo aleatorio por conglomerados con el ejemplo de las enfermedades cardiovasculares. Ahora vamos a tratar de representarlo pictóricamente a través de la misma población y la misma muestra que tenemos hace rato. Vamos a suponer que tenemos una población de 56 elementos, que es la que nos representa la figura, la cual ha sido clasificada o clusterizada. He escuchado esa palabra que me parece que es una aberración al lenguaje, pero sí la he escuchado por ahí, que ha sido clasificada en clusters o en conglomerados, ¿sí? Tenemos aquí el conglomerado 1, tiene a estos 8 elementos, el conglomerado 2 tiene a estos 4 elementos, el conglomerado 3 tiene a estos, el conglomerado 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos un total de 8 conglomerados. Aquí una cosa bien importante a considerar es que este tipo de muestreo, el muestreo por conglomerados o por clústeres, se recomienda cuando la población es homogénea, es decir, la característica que estamos observando se encuentra presente en todos los elementos de la población, o al menos podemos partir de ese supuesto. Si esto no es así, entonces el muestreo por conglomerado no va a ser de utilidad. ¿Por qué? Vamos a suponer que nuestra población no es homogénea y que la característica que queremos analizar está presente solo en el clúster 2, en el clúster 7 y en el clúster 8. Y resultó ser que por cómo se ejecuta el muestreo, a mi muestra entraron los elementos del clúster 3 y del clúster 8. Entonces, los del clúster 3 no tienen la característica que quiero analizar. Entonces, ¿qué pasa? Pues que los resultados de mi estudio ya no van a ser de utilidad. ¿Por qué? Porque me van a dar información que no es cierta o que no es correcta. Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer antes de aplicar muestreo aleatorio por conglomerados o por clusters es si la población que tenemos es homogénea. Si no lo es, entonces no lo podemos utilizar y nos vamos a la siguiente técnica. Bien, ahora, una vez que ya aseguramos que la población es homogénea, ¿cómo funciona la técnica de muestreo aleatorio por conglomerados? Como les decía, lo primero que hacemos es dividir a nuestra población en clusters o en conglomerados de acuerdo a qué, a lo que sea más conveniente para el estudio. En el ejemplo que vimos de las enfermedades cardiovasculares, lo que hicieron fue dividir en zonas geográficas, no en distritos o en colonias. Entonces va a depender mucho de la naturaleza del estudio, de las características de la población o de los recursos que tengamos para ejecutar el estudio. Lo único que tenemos que tener claro es que se va a dividir la población. Posteriormente, cada clúster
va a ser identificado por algún marcador. En este caso están numerados, pero pueden tener otro tipo de marcador, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces tenemos en este caso 8 clusters, 8 marcadores o 8 identificadores para cada clúster. Lo que vamos a hacer es aleatoriamente estar seleccionando valores dentro de los marcadores o dentro de los identificadores de tal forma que todos los identificadores tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Entonces, ¿cuándo vamos a detenernos? Hasta que completemos el tamaño de la muestra que necesitemos. En este caso, en el ejemplo en particular que tenemos en la diapositiva, requerimos 14 elementos en la muestra. Entonces, generamos un número aleatorio entre 1 y 8. ¡Zas! Salió el 3. Ese fue nuestro primer clúster a seleccionar. Dentro del clúster 3 vamos a seleccionar a todos los elementos. Eso es importante en el muestreo por conglomerados, porque una vez que seleccione el clúster, todos los elementos del clúster van a entrar a la muestra. Entonces, en este caso, como es un clúster denso y ya tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12 elementos, ya solo me faltan 2 elementos para conformar o para integrar el tamaño de la muestra. Entonces lo que hago es aleatoriamente selecciono otro clúster. En este caso, el 3 ya no va a participar en la rifa. Ya no puedo seleccionarlo porque los elementos ya están en la muestra. Entonces selecciono un número aleatorio con distribución uniforme entre el 1 y el 8, descartando el 3. Paz. En este caso salió el 8. En este caso, la muestra que yo requiero es de tamaño 14. Con el clúster 3 ya tenía 12 elementos, por lo tanto solo me faltan 2 elementos del 8. Lo que hago es aplico un muestreo simple dentro del clúster 8 para seleccionar los 2 elementos restantes. Por un lado. Por otro lado, lo que se hace también puede ser, se integran a todos los elementos del clúster aunque se pase la muestra. Si la muestra es mayor al tamaño que requiero, está bien. Lo único que es importante es que no sea menor, porque recordemos que requiero un mínimo tamaño para cumplir con una cierta confiabilidad. Entonces, puedo seleccionar la cantidad exacta de elementos que me faltan aplicando un muestreo simple o un muestreo sistemático, o bien puedo integrar a todos los elementos del clúster. No pasa nada. Cualquiera de las dos formas está bien. Entonces, y ya con esto se concluye el proceso de selección a partir de una estrategia de muestreo aleatorio por conglomerados. ¿Es aleatoria? Sí, porque de antemano yo no puedo saber cuáles van a ser los clústeres que van a ser considerados para formar parte de la muestra. Y por tanto, todos los elementos dentro de la población tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Finalmente, la última técnica de muestreo es el muestreo aleatorio estratificado. En esta técnica, la población también se va a dividir de acuerdo a alguna estrategia que a nosotros nos resulte conveniente. Pero en este caso, y a diferencia del muestreo por clúster o por conglomerados, partimos de la premisa de que la población es heterogénea, es decir, la característica que estoy buscando puede o puede no estar presente en todas las clasificaciones. Puede que esté aquí, puede que esté acá, puede que esté acá, puede que esté acá, puede que esté acá, puede que esté acá. No lo sé. Entonces, para asegurarme que yo voy a extraer toda la variabilidad de mi población con todo y esa característica heterogénea que tiene, lo que hago es, yo voy a seleccionar elementos de todos los clusters. ¿Sí? Esa es la forma que tengo yo de asegurarme de que todas las características de la población estén representadas en la muestra. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Una vez que yo ya dividí mi población en mis estratos, a eso se le van a llamar estratos, en este caso tengo 8 estratos, ese es el estrato 1, el estrato 2, el estrato 3, el estrato 4, 5, 6, 7 y 8. Para integrar la muestra, aquí yo tengo que tener una noción acerca de la proporción de elementos que tiene cada estrato con respecto al tamaño de la población. Es decir, esto que tengo aquí abajo. E1 significa el estrato 1, estrato 2 hasta el estrato 8. La proporción es
pues la razón o la división de la cantidad de elementos del estrato con respecto a la población. En este caso, mi estrato 1 tiene 8 elementos. Estos 8 elementos los divido entre el 56, que es el tamaño de la población, y me da la proporción del tamaño del estrato con respecto a la población. Y así hago lo mismo para todos los estratos. Tengo las proporciones de los estratos. Después, de acuerdo a las proporciones calculadas, yo voy a determinar cuántos elementos requiero recolectar de cada estrato para integrar el tamaño total de mi muestra. ¿Cómo voy a hacer esto? Voy a multiplicar el tamaño de la muestra por la proporción del tamaño del estrato. Y con esto voy a obtener la cantidad de elementos, siempre redondeando al entero mayor. ¿Sí? Con esto voy a obtener la cantidad de elementos que voy a recolectar de cada uno de los estratos. Entonces, para el estrato 1, yo requiero recolectar a 2 elementos. Para el estrato 2, yo requiero recolectar a un elemento y así sucesivamente. Cuando yo sume la cantidad de elementos recolectados de cada uno de los estratos, me va a dar como resultado el tamaño de la muestra que yo requiero. Ahora bien, ¿cómo voy a procesar a los elementos al interior de los estratos? Aplicando técnicas de muestreo individual. Aquí dentro puedo aplicar un muestreo simple o un muestreo sistemático, lo que me resulte más conveniente para seleccionar los elementos de la muestra. Entonces, es como una ejecución paralela de muestreos individuales dentro de cada uno de los estratos. Y con esto voy a tener el total de muestras que yo necesito de una población grande que ha sido dividida y que posee características heterogéneas, asegurándome de incorporar todas las, eh, toda la variabilidad de aquello a lo que a mí me interesa observar al interior de mi población. Bien. Ok, entonces, estos son los 4 tipos o las 4 estrategias de muestreo aleatorio con las que normalmente se trabajan dentro de los estudios estadísticos. Recapitulando, son muestreos de tipo individual, donde los elementos entran de uno en uno, y muestreos tipo grupal, donde los elementos entran por grupos o por muestra o por clusters a la muestra. Y dependiendo de la naturaleza de la población, es la técnica que me conviene más aplicar. Siempre tengo que tener claro cuáles son las características de mi población, la dimensión y si la característica que estoy buscando o que pretendo analizar se encuentra de manera homogénea o de manera heterogénea dentro de la población. Bien, hemos mencionado en varias ocasiones a lo largo de esta presentación la palabra variable. Se los comenté al momento de conceptualizar a la población. Les dije que para definir la población era necesario tener claro cuál es la variable de estudio, pero qué significa la variable de estudio. ¿Sí? ¿Qué representa dentro de nuestro proceso de análisis? Pues bueno, la variable estadística, como dice el texto, es aquella característica de la población que nos permite obtener información sobre el problema que nos interesa estudiar. Me interesa hacer un estudio sobre el riesgo de mortalidad por enfermedades coronarias, pues me voy a analizar variables que se relacionen con esta problemática. Quizá pudiera ser el colesterol de alta densidad, colesterol de baja densidad, lipoproteínas, diámetro de la cintura, la relación del diámetro de la cadera con respecto al diámetro de la cintura, que es otro índice que se analiza. Y así, muchas variables o varias variables, dependiendo del alcance del estudio, dependiendo de la naturaleza del estudio y dependiendo de cuáles son las preguntas a las que le quiero dar respuesta. ¿Sí? Entonces, de manera general, variable es todo aquello que va a cambiar, que va a estar cambiando sus valores en cada una de las observaciones. Pero entender, identificar, clasificar, nombrar adecuadamente y tratar adecuadamente a nuestras variables es de suma importancia cuando realizamos un análisis estadístico, porque si no identificamos con claridad a la variable y no la tratamos adecuadamente, muy seguramente los resultados que obtengamos para ella
no van a ser tan confiables como nosotros creemos, o van a tener sesgo, o van a tener márgenes de error significativamente elevados que pueden llevar a que los resultados que presentemos pues sean cuestionables, ¿no? Y pues esto no lo queremos. Aun cuando los análisis estadísticos nos generan información siempre con un grado de incertidumbre, lo que se busca es que este grado de incertidumbre se mantenga bajo control y mucho de ello va a depender de qué tan adecuadamente tratemos a nuestras variables de estudio. Cuando nosotros definimos la variable con la que vamos a estar trabajando, es necesario tener claro cómo la vamos a medir, qué tipo de valores le vamos a asignar, cuáles son sus unidades de medida, si es que lleva unidades de medida, cómo la vamos a recolectar, cómo la vamos a tratar, cómo la vamos a almacenar, etcétera, etcétera. Entonces, existe toda una serie de características o de herramientas que se requieren para el adecuado tratamiento de las variables cuando estamos realizando o conduciendo análisis estadísticos o análisis de datos en general. A continuación se presenta otro ejemplo para análisis y para reflexión. El ejemplo está relacionado con cáncer y nutrición. El ejemplo nos dice que existen algunos investigadores que han propuesto que el consumo de vitamina A previene el cáncer. Sí, o sea, ellos parten de una premisa o de un supuesto en el que piensan que existe una correlación o una relación en dos sentidos acerca de el consumo de vitamina A y la incidencia de cáncer y me imagino cualquier tipo de cáncer porque no lo especifican. Entonces dice, para probar esta teoría, un cuestionario relacionado con la dieta puede utilizarse o se sugiere utilizarse para recolectar datos relacionados con el consumo de vitamina A entre 200 pacientes hospitalizados que han sido diagnosticados con cáncer, a los cuales se les denota como casos. Estos términos, casos y controles, son términos comúnmente utilizados en los análisis clínicos, ¿ok? Y bueno, se utiliza también 200 controles, que son pues 200 pacientes que son pareados o que son seleccionados para cumplir características, por ejemplo, con respecto a la edad y el sexo, es decir, se mantienen más o menos en los mismos rangos de edades y es la misma proporción de hombres y mujeres con los pacientes que tienen cáncer. Además, los 200 controles también son pacientes hospitalizados al mismo tiempo, pero pues son pacientes que fueron hospitalizados pues por otras causas, que no tienen cáncer y lo que se busca es determinar la relación que existe o indagar si existe una relación más bien entre qué tanta vitamina A consumían los pacientes que sí tienen cáncer y qué tanta vitamina A consumían los pacientes que no tienen cáncer para tener al menos un indicio de si existe por ahí alguna relación. Otro ejemplo para análisis es análisis al respecto del el sistema óseo. Dice, un estudio gemelo se desarrolló sobre la relación que existe entre la densidad ósea o la densidad de nuestros huesos y el consumo de los cigarros. 41 pares de mujeres dentro del rango de edades considerados como la edad media, media edad, 40, 50 creo, supongo, que son gemelas, que fueron discordantes respecto al consumo de tabaco, perdón. Es decir, las gemelas, dentro de cada par de gemelas, tenían diferentes historias con respecto al consumo de tabaco, ¿no? Este grupo, 41 pares de gemelas, fueron incorporadas en un estudio en Australia y fueron invitadas para visitar un hospital en Victoria. ¿Para qué? Para que se les realizaran mediciones de su densidad ósea.
Información adicional también se obtuvo para los participantes a través de un cuestionario, incluyendo detalles del uso del tabaco, alcohol, café, consumo de té, ingesta de calcio a partir de productos lácteos, historia acerca de fracturas, cuestión reproductiva, si ya estaban en menopausia o no, el uso de anticonceptivos orales o bien terapia de reemplazamiento de estrógeno, y también se hizo una evaluación con respecto a la actividad física. ¿Por qué se tienen que analizar todas estas variables para realizar el estudio si lo único que nos interesa es ver si el consumo de tabaco está relacionado con la densidad ósea? Imagino que había por ahí alguna premisa en la cual decía que los pacientes que consumen tabaco en mayores cantidades van a tener una menor densidad ósea que aquellos que no consumen tabaco o que consumen en menores cantidades. Sin embargo, como podemos observar en el estudio, se incorpora información de muchas otras variables. ¿Por qué y para qué? Bueno, porque muy seguramente existen otras variables a las cuales les van a llamar variables de relación, que también tienen un impacto en la densidad ósea, que pueden ser factores de cambio de la densidad ósea y que nos dicen que es importante incorporarlos. ¿Por qué? Porque la densidad ósea no va a depender únicamente del consumo del tabaco. Por lo tanto, necesitan hacer una extracción o transformación de los datos de la densidad ósea, tomando en cuenta o tomando en relación la información de todas estas otras variables. Entonces, medirlas, seleccionarlas, clasificarlas y recolectarlas adecuadamente es tan importante como recolectar la información propia acerca de la densidad ósea. Entonces, esos dos ejemplos nos habla de la importancia acerca de la clasificación de las variables, de la asociación de las variables, de la identificación de otras variables de relación que tengan un impacto en aquella variable que nos interesa estudiar o que nos interesa analizar, porque a partir de esta identificación es como vamos a poder determinar el curso que debe de seguir nuestro estudio. Bien, finalmente, bueno, no me falta todavía un par de cosas más, pero es algo ya rápido para finalizar la sesión y el video. Eh, Uno de los últimos puntos, hablando de las variables, es justamente tenemos que aprender a clasificar el tipo de variable con el que vamos a estar trabajando y cómo las vamos a medir. Es decir, cuáles son los tipos de valores que les podemos asignar. ¿Por qué? Porque no es el mismo tratamiento que le voy a dar a una variable cualitativa que a una variable cuantitativa. ¿Por qué? Porque una variable cuantitativa son números. Yo tengo múltiples herramientas matemáticas para tratar con los números, para poder identificar un modelo de regresión, un modelo de estimación, para poder determinar una media, la desviación estándar para conocer la variabilidad, etcétera. Pero para las variables cualitativas, que son variables categóricas, no numéricas, pues es importante identificar otro tipo de herramientas que me permiten analizarlas y derivar conclusiones, aun cuando no las puedo tratar como números. Entonces, es importante también entender y conocer los tipos de variables con las que nos podemos encontrar cuando estemos realizando un estudio estadístico. Dentro de las variables cualitativas vamos a tener dos niveles de medición distintas. Las variables cualitativas yo les voy a poder asignar valores nominales y valores ordinales. Los valores nominales son etiquetas, solo eso, etiquetas. No representan ningún orden jerárquico, no representan ninguna posición, no representan nada, solo son etiquetas. Un ejemplo de una variable cualitativa nominal serían los distintos sabores de helado que venden en una heladería. Tenemos fresa, chocolate, vainilla, pistache, Oreo. Son 5 diferentes valores que le puedo asignar a mi variable y todas ellas tienen un nivel de relevancia similar. No existe un orden jerárquico, no quiere decir que la nieve de vainilla tenga una posición superior en la asignación de valores que la de chocolate o viceversa. Entonces, son solo etiquetas. Por otro lado, las variables cualitativas que se asignan valores ordinales
son también variables categóricas, pero en este caso las asignaciones sí obedecen a un orden jerárquico, es decir, los valores asignados tienen órdenes de prioridad. Ejemplos de esto son las posiciones dentro del organigrama de una industria o de una empresa o de alguna organización. Tenemos en el primer nivel de la jerarquía posiblemente al presidente de la compañía. En el segundo nivel de la jerarquía tenemos al vicepresidente de la compañía. Después tenemos a los gerentes de zonas. Después tenemos a los supervisores de departamentos. Después tenemos a los operadores. Entonces, son valores de la variable que podemos asignar al puesto de la organización que tienen una postulación jerárquica y que representan órdenes de prioridad. Por otro lado, con respecto a las variables numéricas, que son las que más nos gustan como ingenieros, porque nosotros sí sabemos trabajar con números, bueno, no quiero decir que otros no sepan trabajar con números, pero eso es lo que más se nos da. En las variables cuantitativas o numéricas podemos tener dos tipos de niveles de medición o de asignaciones. Tenemos las variables de razón, dentro de las cuales podemos encontrar tanto valores discretos como continuos, y las de intervalo. Aplica lo mismo, que pueden ser valores tanto discretos como continuos. Entonces, ¿ambos son números? Sí. Pero ¿cuál es la diferencia entre ellos? Para saber si su variable es una variable de razón o una variable de intervalo, la única pregunta que tienen que preguntarse y responderse es: ¿el 0 representa la ausencia de la variable? Si la respuesta es sí, entonces la variable es de razón. Si la respuesta es no, entonces la variable es de intervalo. Es decir, vamos a suponer que mi variable es la velocidad. Si yo tengo 0 kilómetros por hora de velocidad, ¿qué significa? Que mi objeto no se está moviendo, ¿verdad? Hay ausencia de velocidad. Por lo tanto, es una variable de razón. Ahora bien, mi variable es la temperatura. Mi termómetro marca 0 grados centígrados. ¿Significa esto la ausencia de temperatura? La respuesta es no. 0 grados centígrados únicamente implica un valor de referencia asociado con el punto de congelación del agua. Por lo tanto, es una variable de intervalo. ¿Sí? Entonces, en las variables cuantitativas para determinar cuál es de razón y cuál es de intervalo, solo revisen o indaguen qué onda con el 0. Si representa la ausencia de la variable o si solo representa un valor de referencia para la variable. Para explorar un poco más acerca de los niveles de medición y otras cuestiones importantes que saber con ellos, les recomiendo revisar el artículo. Bueno, creo que ya lo habían revisado la semana pasada, se los recomendé. Si no lo hicieron, les recomiendo que lo hagan, ¿no? Para ampliar un poquito más en relación con esta clasificación para las variables estadísticas. Ahora sí, finalmente, estadísticos y parámetros, ¿qué son? ¿Qué rol o qué papel juegan dentro del análisis estadístico? Bueno, para empezar el concepto, nos dice la diapositiva: un estadístico es una característica que describe el comportamiento estadístico, valga la redundancia, de una muestra, mientras que un parámetro es una característica que describe el comportamiento de la distribución de una población. Es decir, cuando nosotros trabajamos, cuando se produce o cuando se plantea un análisis estadístico integral, típicamente el análisis se hace en términos de valores como salario promedio, la variabilidad de las vibraciones, la proporción de mujeres que han sufrido acoso sexual, edad promedio de las mujeres al tener su primer hijo. Entonces, en todas estas postulaciones de premisas o de indagaciones, siempre está por ahí una palabra asociada a la variable: promedio, variación o varianza, proporción. Entonces, estos elementos se les conocen como características que describen el comportamiento estadístico de una variable. Lo vamos a ver más a detalle la próxima semana. De hecho, vamos a trabajar con ellos a partir de
el análisis de un conjunto de datos, pero cuando hablamos de las medidas estadísticas, es decir, media, desviación estándar, varianza, rango intercuartil, proporción, kurtosis, sesgo, asimetría, cuando hablamos de estas medidas asociadas a una muestra, entonces estamos hablando de un estadístico. Cuando hablamos de estas medidas y las asociamos a una población, estamos hablando de un parámetro. Entonces, básicamente son lo mismo, solo que se refieren a conjuntos distintos. Si nos referimos a la muestra, estamos hablando de estadísticos. Si nos referimos a la población, estamos hablando de parámetros. Y por ahí en la diapositiva se presentan pues algunos ejemplos de los estadísticos, tanto para la muestra como de parámetros para la población. Ahora sí, es todo por mi parte. Esos eran los temas que íbamos a revisar en esta sesión. Creo que evidentemente hace falta pues la interacción, ¿no? Para detenerme, preguntarles si estaban más o menos captando las ideas que estaba tratando de transmitir, pero dadas las circunstancias es lo mejor que tenemos por ahorita. Cualquier cosa la podemos retomar en la sesión del viernes. Dudas que surjan acerca de los conceptos que platiqué en esta sesión, igual los podemos revisar en la sesión del viernes o pues siéntense en la plena confianza de mandarme un correo en el cual haré lo mejor de mi parte para retroalimentar o responder dudas que pudieran surgir. Muchas gracias por su atención y pues estamos en contacto.